Santos amados, gracia y paz. Hermanos amados, el pastor Pedro Saavedra les saluda. Este es el audio número 11 de esta serie, Cristo Supremo y Centro de todo. El Señor Espíritu, el Espíritu Santo de Dios mora en nuestro espíritu. Hay que ejercitar nuestro espíritu, que hoy es un espíritu mezclado, nuestro espíritu con el Señor Espíritu, que mora allí, y contactarlo allí. Podemos ejercitar nuestro espíritu por medio de la oración. Cuando una persona camina, ejercita sus pies. Antes de que un niño aprenda a caminar, también tiene que gatear, ¿no? Muchos creyentes no saben orar ejercitando su espíritu. No sabemos. Ellos oran considerando algo en su mente. Saben orar ejercitando su mente y muchas veces inclusive sus emociones, sus sentimientos, mas no saben orar ejercitando su espíritu. Que el Señor tenga misericordia de nosotros y nos muestre mucho más de lo que esto significa. Pregúntese usted mismo, ¿ora usted ejercitando su mente o su parte emotiva, o más bien ora ejercitando su espíritu? Debemos debemos examinar la manera en que oramos. Como regla general, lo que la Escritura nos deja ver es que debemos ejercitar el espíritu. La oración es un ejercicio, si queremos ponerle ejercicio espiritual, pero quiere decir ejercitando el espíritu. Este es el órgano apropiado que debemos usar cuando oramos. Como sabemos, tenemos muchos órganos en nuestro cuerpo que cumplen funciones diferentes. Con los oídos podemos oír, con los ojos podemos ver, con la lengua podemos gustar, saborear. En nuestro cuerpo físico tenemos las manos que nos sirven para tocar las cosas y los pies para caminar. Si queremos pensar o reflexionar sobre algo, usamos la mente. Pero tenemos que comprender que la oración es algo diferente de todas estas cosas. Nosotros oramos con nuestro espíritu, es decir, oramos ejercitando nuestro espíritu. Esa debe ser la norma donde estemos mirando. Hay algunos versículos de las Escrituras que nos muestran que debemos orar con el Espíritu y en el Espíritu. Por ejemplo, Romanos 8:26 dice: de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Efesios 6:18 dice ahí: con toda oración y súplica, orando en todo tiempo en el Espíritu, y para ello velando con toda perseverancia y petición por todos los santos. El libro de Judas, el versículo 20, leemos allí orando en el Espíritu Santo. Estos versículos confirman que la oración debe llevarse a cabo en el Espíritu. Andar o correr es ejercitar los pies. Ver es ejercitar los ojos. Oír es ejercitar los oídos. Así que orar es ejercitar el Espíritu. El problema es que muchas veces cuando oramos no ejercitamos nuestro espíritu. En lugar de ello ejercitamos nuestra mente. A veces nos ponemos muy emotivos cuando estamos contentos. Quizás hayamos recibido un aumento de salario, o conseguido un mejor trabajo, una casa, o nos dieron buenas noticias referentes a la salud. Así que nos sentimos emocionados cuando oramos al Señor. Y esta clase de oración es posible que no sea hecha con el espíritu, sino que sea hecha con la parte emotiva. Algunas veces, si usted se siente triste o deprimido o preocupado, cierra la boca y casi no puede orar. Y esto sencillamente significa que usted es débil, no está en el espíritu. A veces cuando nos reunimos, hay hermanos que componen una oración tremendamente muy buena, agradable, usando las mejores expresiones y frases, una terminología de un nivel extraordinario. Sin embargo, es una oración hecha con la mente. Esta clase de oración no toca los espíritus de las personas, solo toca su mente. Cuando una persona ora en el Espíritu, su oración tocará el espíritu suyo. Por tanto, tenemos que aprender a ejercitar nuestro espíritu para orar. La palabra ejercitar implica que es algo que sí lo podemos practicar o aprender mediante la práctica. Hay muchos creyentes que aman al Señor, pero no saben cómo orar para contactar al Señor de una manera viviente. A veces simplemente ellos oran de una manera sencilla, ejercitando su mente para expresar esas palabras con su boca, y al final todo termina pareciendo más bien
como un rezo y casi siempre terminan diciendo las mismas palabras y los mismos motivos. Esta clase de oración es una oración sin mayor trascendencia, casi seca. Debemos, amado hermano, aprender a orar en el Espíritu. Cuando no, ese es el resultado que vamos a tener. Si al orar ejercitamos nuestro espíritu, nuestra oración será viviente y refrescante, y nuestra oración refrescará los espíritus de los demás. Algunos de entre nosotros quizás digan que no saben orar, pero alabamos al Señor porque hay una manera de orar para los que no sabemos orar. Y esa manera consiste en el gemir del Espíritu. Es lo que vemos en Romanos 8:26. Si oramos con muchas palabras entendibles, es posible que nuestra oración proceda de la mente. Cuando las oraciones genuinas son expresadas, en realidad muchas veces hay hasta veces tartamudeos y se nos enreda la lengua. Tal vez las cosas no tienen mucha lógica y orden. Pero si leemos Romanos 8:26, ahí leemos que el Espíritu gime con gemidos indecibles. Amado, si no tiene palabras claras para expresar lo que siente internamente, no se ponga a pensar, no se ponga a rebuscar en su mente, olvídese de su mente. Simplemente ejercite su espíritu. Y si no sabe qué decir, quédese tranquilo y deje que el Espíritu gima. Si no le dejamos gemir por un rato, hermano, si le dejamos gemir por un rato, vamos a estar sintiendo que somos regados y refrescados por el Señor. Él está intercediendo y se nos va a quitar de pronto esa sequedad. Y más bien la boca de nosotros se va a comenzar a abrir y oiremos ahí unos motivos y unas cosas que no pasaron por nuestra mente. Sin embargo, si vamos al Señor con la mente de la misma manera que vamos a un laboratorio, contra más oremos, cada vez el sentir interior de nosotros es como que no pasó nada, fue una tarea que hicimos. Aprendamos a rechazar la mente. Pasamos demasiado tiempo en nuestra mente. Debemos aprender a ejercitar nuestros espíritus, que el Señor, hermano, nos ayude en esto. Tal vez nos ha quedado claro que Cristo es el Espíritu. Y este Espíritu, quien es Cristo mismo, está en nuestro espíritu. La manera, y de hecho la manera apropiada de contactar a Cristo que está en nuestro espíritu, es ejercitar nuestro espíritu para orar. Debemos aprender a orar ejercitando nuestro espíritu. Y este aprender, póngalo entre comillas, ¿no? Esto no, nadie puede decirle 3 pasos para orar en el espíritu. Cada vez que acudimos al Señor, llevamos muchos problemas en nuestra mente. Y a veces hasta nos sentimos perturbados por los problemas, las aflicciones, las dificultades y pruebas y tristezas y dolores y tribulaciones y por la manera injusta tal vez en que nos han tratado. Nada nos perturba más que el hecho de ser tratado injustamente. Al punto que de que parece que no lo olvidaremos, lo vamos a recordar por la eternidad. Es por eso por lo que decimos que cuando vamos al Señor debemos olvidarnos de todas esas cosas que están en la mente. Olvídese de todo, amado. Olvídese de sus problemas, tristezas, pruebas, tribulaciones y demás cosas. Simplemente acuda al Señor en el Espíritu y por medio del Espíritu. Y cuando ore, no trate de recordar tantas cosas. Hay personas que tratan de pensar en demasiadas cosas cuando acuden al Señor en oración. Algunos a veces nos han preguntado, pero hermano, ¿y qué dice de la lista de oración? A mí me dijeron que una lista de oración y yo me he acostumbrado a orar con una grandísima lista de oración. Amado, si usted acude al Señor de una manera viviente, usted va a saber qué hacer con su lista de oración. Y lo más seguro es que el Señor le va a cambiar la suya por la de Él. Va a salir de la suya para recibir la lista que Él tiene. Ahora sabemos que necesitamos contactar al Señor ejercitando nuestro espíritu. Vamos a continuar con esto en el próximo audio, hermano. La gracia del Señor sea con vosotros.